del 2016, su servidor y amigo Mario Beltrán trae para todos ustedes esta emisión de la hora del taxista, en donde vamos a platicar acerca de un tema, por así decirlo, un tanto misterioso, escabroso hasta cierto punto, y el cual hemos denominado los requisitos del acreditamiento del IVA. Esto con efectos o para la transición de la declaración informativa de operaciones con terceros, hoy vigente, y la ya anunciada, pero todavía no instaurada, declaración de proveedores del IVA. De cualquier modo, estas declaraciones lo que están buscando o lo que van a buscar es ver qué es lo que estamos acreditando para efectos de este impuesto indirecto. Te quiero invitar a que si conoces a algún colega que pudiera estar interesado en esta temática, bien, le hagas extensiva la invitación para que nos acompañe con sus dudas, comentarios o retroalimentaciones. Pero antes quiero extender un cordial saludo a Lupita Rojas de Tepic, a Maricruz, a Cristela de Veracruz, a Lupita Rojas, ya la saludamos, Silvia, Ciudad de México, buenas tardes. Aquí veo en la lista de participantes a Alma Aparicio, a Mabeli, Eliseo de Villahermosa, Franco, Gabriel Solís de Monterrey, Guillermo de Ciudad de México, Lucero Alegría Juárez, Nancy, Raúl Mora de la Ciudad de México, Rosy González de Monterrey, Silvia, todos tengan una excelente tarde. Ya en esta última semana del mes de noviembre 2016. Vamos a platicar, como les señalé en un principio, acerca de este tema que, vinculado con el tema de las contabilidades electrónicas, van a generar inconsistencias, van a generar problemas. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Algo de lo que hemos estado platicando en cursos, conferencias y medios como es aquí en Anafinet, en Estrategia Intelectual, y parte de los servicios que igual estamos brindando con el tema de las revisiones de auditorías electrónicas, es ver precisamente la integración de deducciones o en este caso del acreditamiento. Hay que ser muy cuidadosos porque cuando hablamos de deducción o acreditamiento, tú recordarás que el legislador, tanto para el impuesto directo como para el impuesto indirecto, ha citado que los contribuyentes podrán, podrán efectuar ya sea la deducción o el acreditamiento. No sucede de este modo con los ingresos o con el traslado, porque allá tu obligación es del deber. Y para poder analizar esos requisitos, pues nosotros en la práctica, la técnica fiscal nos ha indicado que para poder determinar el IVA de un periodo, necesitamos el IVA trasladado menos el IVA acreditable menos el IVA retenido. Y eso es un impuesto a cargo o un impuesto a favor. Por el impuesto trasladado no hay problema porque el artículo 1 de la ley del IVA señala cuáles son los actos o actividades tendrían que estar aplicando la tasa del 16%. Por otra parte, tú recordarás que
grabados a la tasa del 0%. Acá necesitamos también tener en cuenta que la tasa 16 y la tasa 0% dan la posibilidad de obtener saldo a favor. A diferencia de los actos exentos, aquellos actos que no están siendo sujetos al pago del IVA, estos no generan este efecto. Cuando hablamos del 16 y 0, recordando otra vez la fórmula, nos habla de un acreditamiento. Y el artículo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado nos indica la letra, y esto para recapitular y orientar hacia dónde nos tenemos que enfocar. El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable de la cantidad que resulta aplicar a los valores señalados en esta ley, la tasa que corresponda según sea el caso. Por otra parte, para los efectos del párrafo anterior, se entiende por impuesto acreditable el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios en el mes de que se trate. Observemos entonces, estimados colegas que nos acompañan en la sala virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC, que nosotros tenemos la opción o la posibilidad de acreditar ese impuesto. Pero acá quiero remarcar una palabra que es pagado. La palabra trasladado, porque estas serán claves para los análisis que daremos más adelante. Recapitulando, el acreditamiento consiste en disminuir el impuesto trasladado, esto que es aplicar la tasa 16 o 0 a ya sea enajenación de bienes, prestaciones de servicios, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes o la importación. A eso yo otra vez le resto ese impuesto acreditable. Y veamos por acá, por favor, que dice acreditable. Y me voy a permitir señalar la expresión un sufijo ble. Lo vamos a utilizar en el primer requisito del deducible. El artículo 5 de la ley del IVA nos habla propiamente de las reglas del acreditamiento. Dice, para que sea acreditable el impuesto al valor agregado, deberán de reunirse los siguientes requisitos. Entonces, si nos transportamos a personas morales en requisitos de las deducciones, tú recordarás que el artículo 25 dice, los contribuyentes podrán efectuar las siguientes deducciones, fracción primera, 2, segunda, tercera, hasta la última. Pero dice el 27, las deducciones autorizadas en este título deberán de reunir los siguientes requisitos. Así también en el artículo 5 nos está diciendo, bueno, tú tienes un impuesto acreditable, excelente, pero satisface los siguientes requisitos. Veo la consulta de Nancy. Hablando de una persona física con actividad empresarial que pagó facturas de sus gastos superiores a 2.000 pesos en efectivo, para ISR no serán deducibles estos gastos. Tampoco los considero para la DIOT, ¿verdad? ¿Es correcta tu afirmación, Nancy? Estos gastos no son deducibles y en consecuencia, para el tema que nos ocupa en esta tarde, no son acreditables. Veamos textualmente cómo se van desglosando o se van concatenando todos los requisitos para este del impuesto al valor agregado. Desde luego, ¿qué es lo que busca la ley? Ya te estableció el hecho imponible a través de los sujetos, el objeto, la base y la tasa. Tú tienes la obligación sobre 10,000 pesos tener un IVA trasladado o a cargo de 1,600 pesos. Pero recordemos que existen elementos o puntos económicos de las contribuciones, como es la capacidad contributiva y la capacidad económica. Para ello, necesitamos el elemento neutralizador. El impuesto directo se llama deducción y para el impuesto indirecto se llama acreditamiento. Regresamos. A las órdenes, Nancy, estamos para servirles. Fracción primera,
Dice que el impuesto al valor agregado corresponda, ya sea a bienes, a servicios o al uso o goce temporal de bienes, coma, subrayamos, estrictamente indispensables para la realización de las actividades distintas de la importación por las que se deba pagar el impuesto establecido en esta ley o a las que se les aplique la tasa del 0%. Este es un primer punto que debemos de analizar. Hay un principio, una regla que se utiliza en la jerga del derecho que dice más o menos así, que la suerte del principal la sufre el accesorio. ¿Cuál es el principal? La deducción, el importe. ¿Cuál es el accesorio? El acreditamiento. De modo que, si la erogación no es estrictamente indispensable, no tengo derecho a acreditar el IVA consignado en el comprobante fiscal. O tratemos de concatenar nuevamente qué es estrictamente indispensable. De manera resumida, porque existen muchos criterios de los tribunales, en la ley no se señala qué se entiende por estrictamente indispensable, pero podemos señalar estos tres conceptos a saber. En primero, para que un gasto sea estrictamente indispensable, este debe de estar directamente relacionado con la actividad de la empresa. En segundo lugar, el gasto debe de ser necesario para alcanzar los fines de la actividad o el desarrollo de la empresa. Y tercer requisito, de no producirse ese gasto o esa erogación, se podrían afectar las actividades o entorpecer su normal funcionamiento o desarrollo. Si nuestro gasto y en consecuencia el IVA acreditable que esté aparejado con este gasto cumple por lo menos con esas características para referirse a una erogación estrictamente indispensable, en el primer momento pudiéramos decir que cumple con este primer requisito, la estricta indispensabilidad. La fracción primera sigue explayándose y dice: para los efectos de esta ley se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean, otra vez, deducibles. Y aquí, ¿recuerdas que te dije? Vamos a esbozar el BLES o BLE para los fines del impuesto sobre la renta, aun cuando no se esté obligado a pago de este último impuesto. Esto refiérase a las personas morales con fines no lucrativas o los no contribuyentes. Punto y seguido. A ver, vemos Guillermo. A ver, en cuanto a lo que preguntó Nancy, ¿se manifiestan en la DIOT? No, Guillermo, no se manifiestan. Porque recordemos, y tal vez es el antecedente que me faltó señalar. El IVA tiene su fundamento en el artículo 32, fracción octava. Y esto lo que busca es, vamos a utilizar esta expresión que usamos en la jerga contable, amarrar o conciliar el IVA que hoy, 2016, se está manifestando a través del pago referenciado. De modo que, si yo tengo IVA acreditable en el pago referenciado, 500 pesos, y en la DIOT tengo 1500 porque estoy relacionando tanto operaciones deducibles como no deducibles, pues va a existir una diferencia o una discrepancia. Y esos son puntos que tenemos que ir analizando, estimado Guillermo, y te agradezco por esa pregunta muy puntual y muy precisa, ya que lo que tenemos que buscar son esos amarres. Hasta antes de la contabilidad electrónica necesitamos solamente eso, pago referenciado, DIOT. Pero ahora que existe la contabilidad electrónica, existe un dígito agrupador, el 118, 119, si no mal recuerdo. Esos tres tienen que concatenar y es parte del trabajo que estamos realizando a través de los cursos y conferencias y a través de los servicios de revisiones electrónicas para prevenir precisamente estas auditorías. Continuamos, dice, tratándose
de erogaciones parcialmente deducibles para los fines del impuesto sobre la renta. Esto en atención al artículo 28, fracción segunda de la ley de renta. Únicamente se considerará para los efectos del acreditamiento a que se refiere esta ley el monto equivalente al impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto al valor agregado que haya pagado con motivo de la importación en la proporción en que estas erogaciones sean deducibles para los fines del impuesto de la renta. Dice Guillermo: monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15 o 16 correspondiente a la proporción de las deducciones autorizadas. Existe un renglón con esta frase en la DIOT. Sí, Guillermo, y las personas morales son las que están obligadas a cumplir con esta obligación, ¿sí? Y igual es parte del tema de la DIOT. Dice Nancy: lo mismo que consideras para ISR es lo mismo que consideras para DIOT. Y así existe el amarre que nos comentaba el contador. Sí, Nancy, y ahí lo que está buscando es para conocer precisamente la parte del IVA que es no acreditable. Te quiero comentar, si gustas verificar en tu disposición fiscal el artículo 28, fracción 16ª, si no mal recuerdo, de la ley del impuesto sobre la renta. Porque de acuerdo a este dispositivo legal, ese IVA que tú no puedes acreditar, te pega, perdón, no lo puedes acreditar al ser no deducible y tiene impacto en lo FIM. Esa es la intención. Si tú verificas las reglas misceláneas y si gustan, en una siguiente emisión platicamos acerca de la DIOT desde los puntos de vista finos y prácticos como prevención para las revisiones electrónicas. Lo podemos analizar. La obligación existe para las personas morales. ¿Por qué? Porque con eso podemos determinar a UFIN, de acuerdo al artículo 77, tercer párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Dice Adriana: una pregunta, para efectos de un IVA pagado en importación como decía crédito, ¿cuándo se acredita? Cuando está pagado el IVA, Adriana, de la Ciudad de México, en la aduana. Ese es el que se considera. Por ello, el artículo 1, a ver, me voy a permitir regresar aquí algunas diapositivas. Dice: y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios en el mes de que se trate. Ahí es acreditable el impuesto, Adriana, de la Ciudad de México. Sí, Nancy, con mucho gusto. De hecho, tengo entendido, y por ahí Santi ya les habrá comentado, la próxima semana no tenemos emisión por los días de, vamos a decir, celebración por usos y costumbres aquí en nuestro hermoso país, pero en la siguiente emisión platicamos de los puntos finos de la DIOT con efectos en revisiones electrónicas. Sin ningún problema lo podemos analizar. Bueno, estábamos antes de aquí los detallitos técnicos que esta disposición, si alcanzan a ver en mi puntero ahí del mouse, tiene una relación estrecha con el artículo 28, fracción segunda de la ley del impuesto sobre la renta. ¿En qué casos? Bueno, cuando hablamos del sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, cuando hablamos de los automóviles que tienen un IVA acreditable parcial, entre otros. No puedo acreditar el IVA al 100%, otra vez bajo la premisa de que la suerte del principal la sufre el accesorio. Si la renta, la deducción fue parcialmente deducible, para IVA será parcialmente acreditable el IVA que así corresponda.
tenemos la fracción segunda del artículo 5, un segundo requisito. Y es importante mencionar que estos elementos o estos requisitos no son el que ocurra primero o el que tengas, no. Todos se deben de cubrir o se deben de satisfacer. Dice, para que sea acreditable el impuesto al valor agregado, deberán de reunirse los siguientes requisitos. Que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado en los comprobantes fiscales a que se refiere la fracción tercera del artículo 32 de esta ley. Creo que aquí no hay ningún problema. Sin embargo, a ver, quiero ver la pregunta de Sergio de la Ciudad de México. En una importación bajo el Incoterm DDP en que todo es pagado por el proveedor extranjero hasta mi almacén, pero uso mi registro de importadores, el IVA del pedimento que está a mi nombre, ¿lo puedo acreditar? Si ya está pagado, Sergio, ya es. Lo importante es que esté pagado con motivo de la importación, Sergio. Dice Guillermo, perdón, no escuché bien la respuesta, solo es para personas físicas, no manifestaron la DIOT y sí para personas morales. Así es, Guillermo, eso lo puedes encontrar en la resolución miscelánea fiscal y esto con el compromiso para nuestra compañera Nancy en nuestra siguiente emisión, que será, a ver si vamos a programar de una vez la agenda, el próximo 9 de noviembre del año 2016 estaremos platicando de los puntos finos de la declaración informativa de operaciones con terceros y su relación con las revisiones electrónicas. Es correcto, Sergio, porque recordemos que existe el concepto del 1B de la ley de IVA de la satisfacción del interés del acreedor cuando se considera efectivamente pagada la contraprestación. Nos señala Nancy, una pregunta, una persona física con actividad empresarial debe realizar también una factura de ventas con el público en general, en este también desglosa el IVA para que sea acreditable. Nancy, no, para este tipo de operaciones, de acuerdo a la miscelánea, no se desglosa. ¿Sí? Es como algo muy importante. No se desglosa, lo podemos ver en la resolución miscelánea, y si gustan esas dudas, las voy a recapitular y en el programa de la DIOT ahí las vamos a plasmar con fundamentos legales. Y si tuvieran más, por favor, externenlas. Haré lo posible por comentarlas o responderlas en este momento en la inteligencia que nos servirá de retroalimentación para el programa de la DIOT con efectos fiscales. Bien, este requisito de la fracción segunda nos habla que el IVA tiene que estar expresamente y por separado. Alguien me va a decir, oye Mario, pero eso es más que obvio, eso es más que fácil y sencillo. Ah, espérate. Dentro de los consejos y recomendaciones que un servidor ha impartido aquí en la sala virtual de Anafinet y en los cursos en donde amablemente nos han invitado, hay una práctica, lo voy a utilizar esta expresión, una práctica en donde algunos contribuyentes, algunos contadores, asesorados por personas de sistemas o incluso los propios contadores, recurren a una práctica que si uno como colega no tiene cuidado, en la revisión electrónica ahí le van a bloquear el IVA acreditable y se empiezan a encender los focos rojos. Esto ya lo hemos visto con los trabajos de auditorías electrónicas que estamos realizando, porque nos han preguntado, oye Mario, no sé lo que he enviado, incluso los empresarios, no sé qué ha enviado mi contador, revísalo. Y entonces ya hacemos una parte de auditoría electrónica. A ver, tenemos a Nancy, entonces el IVA de las ventas con el público en general no lo acreditamos. No, Nancy, no se puede acreditar. Pero a ver, estamos en el supuesto de que tú enajenas bienes y servicios al público en general. Ese IVA para ti es trasladado, no es acreditable. Ahora, si eres público en general y el RFC que te dieron, desde luego es el genérico, el XX01010100, no lo puedes acreditar porque no tienes el comprobante fiscal, no es deducible para los fines de impuestos sobre la renta. Dice Guillermo, para una donataria autorizada tampoco se manifiesta en el IVA de gastos en DIOT. No, Guillermo, a menos de que la donataria haya realizado algunos actos grabados. Recordemos que
de acuerdo al artículo 15, las donatarias que prestan servicios, no dice exactamente donatarias, sino habla de sociedades o asociaciones civiles que presten servicios, están exentos para efectos del IVA. Sin embargo, si se salen de esa exención, están obligados al pago al traslado y tienen la posibilidad de acreditar. Les decía entonces esa práctica que utilizan algunos contadores, que les dicen, oye, fíjate que está mal aplicado el IVA. Bueno, refactúrame o cancela el comprobante. ¿Qué es lo que hacen esos contadores? Tienen el documento. Aquí en Santi no puedo poner aquí una hoja en blanco, ¿verdad? Para hacer el ejemplo numérico. Si fuera así, por favor, indícame cómo puedo poner aquí una hoja en blanco en el chat. Bueno, aquí lo vamos a poner. La operación inicial le ponemos, por favor, les voy a agradecer que no escriban porque voy a poner ese ejemplo. Importe 2,000 pesos. IVA, le van a poner, por ejemplo, se me ocurre, a ver, hago los cálculos numéricos. Le ponen de IVA 275.86 pesos y en total le ponen 2,275.86. Obviamente, si uno busca esta información, a ver, tenemos este ejemplo, a ver dónde está, nos dice Santi que se puede, a ver, no encuentro dónde ponerlo. Santi, si me pudieras por allá apoyar, te voy a agradecer infinitamente cómo es que puedo escribir o hacer anotaciones. Bueno, entonces, a ver, les decía, importe 2,000 pesos, IVA 275.86, total 2,275.86. A ver, punto 86. Y nos damos cuenta, porque resulta que la persona que hace la factura, pues no sabe determinar el IVA. Y en su entender, así hace las facturas. La mayoría de sus clientes, pues no lo necesitan, así que nadie lo observa. Llega con ustedes, estimados colegas que nos están acompañando en esta sala virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net ACE, en la hora del taxista, y nos dice, oye,
esa operación es incorrecta. Les decimos, ¿y qué es lo que hacen? Y no sé si les ha pasado, por favor, si gustan compartirme su experiencia. Pero lo que hacen es, vamos a decir, contadores o personas de sistemas, modifican el PDF. No se molestia de cancelar la factura y reexpedir una nueva. No, modifican el PDF. Es fácil, creo que tú sabes muy bien de ese tipo de situaciones u operaciones. ¿Cómo modificar un PDF? Y, mira, ya aparece correcto, excelente, ya empieza la contabilidad electrónica y todo, y no hay problema alguno, aparentemente. Pero recordemos que el IVA tiene que estar expreso y por separado. ¿Y dónde va a estar este IVA expreso y por separado? No en el PDF, sino en el XML. Y tú lo que debes de ver, así como señala Nancy, lo que vale es el XML. Por eso lo que estamos haciendo nosotros ahorita es verificar la integración de pagos provisionales, pagos definitivos para el IVA, con los XML en vinculación con la contabilidad electrónica, para efectos de poder verificar que sea correcto. Porque el contador tal vez lo que ha hecho es contabilizar con el PDF, pero ¿y el XML? ¿Qué es lo que dice? Rosy, a mí me ha pasado, pero que son dólares y modificaron el PDF para ponerle moneda nacional. Imagínense las implicaciones de no tener este cuidado o esta verificación. Segundo requisito, recapitulando, es que este IVA tiene que estar expresamente y por separado, ¿en dónde? En los comprobantes fiscales. Pero, ¿qué es un comprobante fiscal? Tendríamos que ir al artículo 29 del Código Fiscal y nos dice que es aquel que está integrado por documentos digitales. Y si te vas al 17D o 17H, si no me recuerdo, del Código Fiscal de la Federación, te dice que el comprobante fiscal es un mensaje de datos que contiene información muy técnica. No es el PDF, es el XML. Dice Guillermo, la mayoría se los detectan el error cuando lo enfrenta con el XML. Es correcto, Guillermo, pero ¿cuándo lo detectan? ¿En el momento o en el mes siguiente? Porque no sé si les ha pasado, pero al menos aquí, en esta ciudad de Tapachula, desde donde les enviamos un cordial saludo, nos dicen, contador, si lo hubiera dicho en el mes de septiembre, con gusto se lo refacturo en el mes de septiembre, pero ya cerramos de mes y nuestro asesor, que es experto en contabilidad electrónica, nos dijo, ¿saben qué? Ya enviamos contabilidad electrónica, ya enviamos pagos provisionales y no se puede hacer nada. Dice Guillermo al momento del registro del pago. Excelente, Guillermo. Así es como se debe hacer esa práctica. Una práctica preventiva. Y nosotros como contadores lo debemos de hacer. Y en lo particular, un servidor es lo que está realizando con las empresas que se han acercado para hacer este de procedimientos, implementarlos en sus empresas y darle el seguimiento. Avanzamos. Fracción tercera del artículo 5. Y parece que estoy repitiendo el encabezado, pero si algún colega nos está sintonizando, nos está acompañando en estos momentos, que sepa en dónde nos estamos situando. Nuevamente, para que sea acreditable el impuesto al valor agregado, deberán reunirse los siguientes requisitos. Que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate. Aquí vamos a entrar en una dinámica muy interesante. Por lo siguiente. A ver, aquí no tenemos transparencia. Vamos a utilizar esta herramienta. Tenemos aquí, acá. Dice Adriana, tengo el caso de que un cliente compró un auto y le dieron factura en el mes que lo pagó. Y al siguiente mes, que estaba ya cancelado, tuvo que hablar a la concesionaria y le expidieron uno nuevo. Acredité el IVA con el primer CFDI. Muy bien, Adriana. Y ahorita vamos a complementar tu caso con uno sencillo, que, a ver, como dirían por ahí, que levante la mano, ¿quién no ha tenido este caso?
y lo vamos a vivir, espero que no, pero ¿cuándo es el último día del mes? El día lunes 31 de octubre de este año 2016. Y todos apresurados con el cierre del mes, oye, paga, cobra, y de pura casualidad, algunos de nuestros representantes legales, gerentes, administradores, según sea el caso, a las 8 de la noche pasan en alguna papelería, centro comercial y efectúan un gasto que es estrictamente indispensable. Ya cumplió la fracción primera del artículo 5 de la ley del IVA. Todavía no sabe la fracción segunda porque no tiene el comprobante fiscal. La fracción tercera ya se cumplió porque la pagó el lunes 31. Sin embargo, resulta que les habla a ustedes a las 10 de la noche, el día 31, y le dice, oye contador, fíjate que hice una compra en esta papelería de, no sé, 10 memorias USB. Ahí te van a enviar la factura, dejé los datos. Ustedes tranquilos, el día 1 de noviembre entran a su equipo de cómputo, visualizan el repositorio fiscal y no apareció el comprobante fiscal digital por internet, la operación pagada el día lunes 31 de octubre. Le hablan a la empresa, oye, fíjate que se hizo una compra de 5,000 pesos por memorias USB y no está la factura. Les dicen, oh, sí, fíjate, lo que sucede es que había tormenta eléctrica, se fue la luz y no pudimos hacerlo, se nos fue el módem, pero dame oportunidad y te lo elaboro el día miércoles 2 de noviembre de 2016. ¿Y tú qué dices? Pues yo ya no puedo hacer más, porque pues es un comprobante fiscal electrónico. Y tenemos la siguiente disyuntiva, y me gustaría, estimado colega, que me dieras tu punto de vista. ¿Cuándo es acreditable el impuesto al valor agregado? Sea la cantidad que tú gustes. Nótese el caso que tenemos y tiene mucha relación con el ejemplo de Adriana de la Ciudad de México. La operación se pagó en octubre 2016 y el comprobante fiscal aparece en mi repositorio fiscal en el mes de noviembre 2016. No coinciden técnicamente el pago con la forma. Dice Lupita Rojas de Tepic, es acreditable cuando es efectivamente pagado. ¿Qué opinan los demás colegas que nos acompañan en la hora del taxista? Ella dice que en el mes de octubre se acredita. Colegas, ¿qué opinión les merece esta afirmación de Lupita Rojas? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Qué hacen en su práctica profesional? Nancy nos comparte su opinión y dice que en el mes en el que se pague será acreditable el impuesto al valor agregado. Demás colegas, Adriana de la Ciudad de México, ella opina que cuando se tiene el CFDI, pues es requisito tener el comprobante, no solo el pago. Rogelio Jaramillo de Querétaro, cuando se paga el gasto. Silvia opina igual que Lupita, esto es cuando es el pago. Muy bien, entonces si alguien más quisiera compartirnos su opinión, Alma Aparicio de Nuevo León, en el mes de pago. Muy bien. Tenemos, dice Sergio, no cumple el 29 del Código Oficial de la Federación. Ya tenemos 3 ideas, 3 respuestas. La primera, cuando se pagó octubre. La segunda, en noviembre, que es cuando se cuenta con el CFDI. Y una tercera dice que no se cumple el 29 del Código Fiscal de la Federación. Me gustaría, Sergio, de la Ciudad de México, nos pudieras ampliar por qué comentas de que no se cumple con lo dispuesto en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Mientras tanto, aquí lo que está señalando la ley del impuesto al valor agregado es que esté pagado en el mes de que se trate. Por ahí nos señala Adriana, cuando se tiene el CFDI, pues es requisito el comprobante, no solo el pago. Sí, Adriana, y eso está en el primer requisito, que sea deducible,
no que se haya deducido. Mucho cuidado con este tema, con este requisito. Aquí lo que importa es que, primero, esté pagado y dos, que sea deducible. Dice Rodolfo Flores, el Código Fiscal Suplementario, lo que está en ley, es primero. Coincido contigo, Rodolfo. Sergio, porque no hay documento de soporte. Sí lo hay, estimado Sergio de la Ciudad de México. Aquí el detalle y donde pudiéramos tener problemas es que el 31 de diciembre se pague y el 2 de enero se haga el comprobante fiscal. ¿Es deducible para renta? Salvo en algunas excepciones, no sería deducible. Ahí sí no pudiéramos argumentar que rige el pago, porque para renta no es deducible. Dice Silvia, en el estado de cuenta aparece el cargo, pero en el SAT aparece hasta el próximo mes. Sí, porque se da esa facilidad de los 3 días que tienen los emisores para poder emitir esos CFDIs. Rodolfo Flores, renta e IVA son independientes. Sí, pero tienen su relación en la fracción primera, estimado Rodolfo. Ahí está la correlación o la remisión que sea deducible para efectos de impuestos sobre la renta. Bien, entonces en la opinión de su servidor y de los colegas, no teniendo la tendencia de que la mayoría es la que debe de regir, sino el argumento, de acuerdo a esta fracción tercera, es que el impuesto al valor agregado es trasladado y acreditable en consecuencia cuando ha sido efectivamente pagado en el mes de que se trate. Sí, Rodolfo, no son simultáneos, pero tienen que prevalecer. Yo sé que eso tú lo conoces, nada más lo voy a enfatizar como referencia, a ver, que sea estrictamente indispensable. Y luego nos indica que, a ver, para los efectos de esta ley, o sea, la de IVA, se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta. Esa es la opinión del servidor Rodolfo. Si hubiera algo más, por favor, coméntalo para que entre todos nos pudiéramos retroalimentar. Aldo, ¿qué pasa para ISR si el comprobante tiene fecha del 2015, fue pagado en 2016? ¿Es deducible? ¿Y qué pasa con el IVA? ¿Es acreditable? En mi opinión, Aldo, no, porque debe de estar dentro del ejercicio fiscal por el cual se puede realizar la deducción. A ver, vámonos por favor con la fracción cuarta de ese artículo 5, que dice, para que sea acreditable el impuesto al valor agregado, deberán de reunirse los siguientes requisitos. Que tratándose del impuesto al valor agregado trasladado, que se hubiese retenido conforme al artículo 1A de esta ley, dicha retención se entere en los términos y plazos establecidos en la misma. El impuesto retenido y enterado podrá ser acreditado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención. Acá hay un problema y ese tiene vinculación con la DIOT y con el pago referenciado, juntas orientadas a la balanza de comprobación. Voy a escribir por acá, ¿dónde está? Aquí. Vamos a ponerle letra 16, vamos a ponerle una letra Arial, aquí le vamos a poner, veamos. Persona física le presta servicios personales independientes a persona moral en el mes de septiembre 2016 a crédito. Primer considerando. Segundo considerando, la persona moral paga la operación anterior en el mes de octubre 2016. Tercer considerando, la persona moral entera la retención derivada del punto 1. La pregunta es,
¿En qué momento o momentos es acreditable el IVA? Aquí por la cuestión del espacio te voy a poner otro cuadro de texto. E imaginemos que el importe es de 10,000 pesos. IVA, tú sabes que son 1,600 pesos. IVA retenido $1,067. Así viene el recibo de honorarios de la persona física. Aquí la pregunta que estamos formulando es: ¿en qué momento o en qué momentos es acreditable ese impuesto al valor agregado? No sé si lo alcanzas a ver. A ver, vamos a poner por acá. Vamos a poner... Tenemos esos datos, por favor, si me pudieran apoyar. ¿En qué casos acreditable el impuesto al valor agregado? Porque tenemos que ver cómo lo vamos a manifestar o cómo lo hemos de informar en la DIOT, en el pago referenciado, en la contabilidad electrónica. Veamos, dice Rogelio, se acredita en la declaración de noviembre, que es cuando se cobra. A ver, perdón, aquí la persona moral entera retención de del punto 1 en el mes de, a ver, en noviembre. Dice Guillermo, se acredita en el mes de octubre, ya que para persona física es cuando cobra. Adriana, aquí estaríamos, por ejemplo, si no he pagado retenciones de arrendamiento, tendría que pagarlas todas en noviembre para que a mes siguiente, diciembre, fueran deducibles y acreditables. Así es, Adriana, y es ahí donde quiero llegar. Sergio, una tercera parte en octubre y las 2 terceras partes después de declararla en noviembre. Así es, Sergio, de la Ciudad de México. Aldo, el impuesto retenido enterado. Sí, Aldo, exactamente lo que estamos aquí analizando. Pero aquí las preguntas que nos estamos hablando es cuándo es acreditable este impuesto al valor agregado. A ver, ¿tengo espacio por acá? No tengo espacio. Bueno, voy a hacer los siguientes comentarios y por favor ustedes me indican si están de acuerdo o no están de acuerdo a través del cuadro de texto. En la inteligencia, que su servidor es el menos informado en el tema. Vamos a compartir. Bueno, a ver, cuadro de texto, aquí está. Pregunta. En el mes de septiembre, ¿hay acreditamiento? A ver. ¿Hay acreditamiento en septiembre? La respuesta es cero. ¿Por qué? Porque sí, recibe el comprobante fiscal, pero no está pagado. Ahora, en octubre, se supone que cuando pago, tengo la retención del impuesto al valor agregado, y esta se debe de enterar en el mes de noviembre. ¿Cuánto es lo que retuve conforme al artículo 3 del reglamento de la ley de IVA? Las 2 terceras partes. En consecuencia, ¿cuánto puedo acreditar? Solamente una tercera parte. Esto es equivalente a 533 pesos de IVA acreditable. En noviembre viene el entero. ¿Cuánto acredito en noviembre? Respuesta, cero. ¿Cuánto acredito en diciembre? Respuesta, los 1,067 que ya están enterados. Por ahí lo comentaba, ¿quién lo comentaba? Adriana y Sergio. Porque veamos cómo expresa el impuesto retenido y enterado. ¿Cuándo lo retuve? Lo retuve en septiembre y lo enteré en octubre.
Perdón, lo retuve en octubre y lo enteré en noviembre. Podrá ser acreditado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención. Si yo lo hice en el mes de octubre, el mes siguiente es noviembre, que hice el entero, lo tendría que estar efectuando el acreditamiento en el mes siguiente, que esto es en diciembre. Así entonces, si sumamos 533 más 1067, bueno, yo ya he cubierto el IVA acreditable que la persona física ya desde el mes de octubre acreditó, sin ningún problema, como IVA retenido. ¿Alguna duda, estimados colegas que nos están aquí acompañando? Estamos a sus órdenes. ¿Y qué pasa si no se timbró la retención hasta 2017? ¿Cuál retención, Sergio? Porque recordemos que de acuerdo a la ley de ingresos, la retención no... hay una facilidad de no timbrarla, puesto que está a través de un CFDI. Así es, está a través de un CFDI y no hay necesidad de timbrar la retención, de acuerdo a la ley de ingresos de la Federación. Sigo atento con tu planteamiento, Sergio. Rodolfo, es decir, después de pagar la retención se puede acreditar. Así es, estimado Rodolfo Flores. Y la pregunta es, ¿cómo lo estamos reflejando en nuestra contabilidad electrónica? Sí, Sergio, de la Ciudad de México es opcional. Sí, es correcto. ¿Cómo lo estamos manifestando en nuestra contabilidad electrónica? ¿Qué asientos contables estamos reflejando? ¿Cómo está en la DIOT? ¿Cómo está en el pago referenciado? ¿Cómo está el comprobante fiscal? ¿Cómo está la transferencia? Son puntos que tenemos que ir observando y analizando. Bueno, el último requisito ya es un tanto más extenso porque habla de proporciones. Hasta el día de hoy aquí lo vamos a dejar en la inteligencia, que lo podemos retomar después del tema del IVA. Mientras tanto, aquí están mis datos de contacto para cualquier duda o comentario, alguna situación que quisieras que consultemos. Estamos a las órdenes y antes de retirarme quiero saludar a Adrián de la Ciudad de México, Adrián de la Ciudad de México, Aldo de Chiapas, Alma Aparicio, Amabeli, Beatriz, Cristela, Eliseo, Esther, Fernando, Francisco, Gabriel Solís, Guillermo, Juan Gabriel, Quique de Tula, Laura, Librado Gabriel, Lucero Alegría, Lupita Rojas, Maricruz, Nancy, Octavio, Rafa, Ramón, Raúl Mora, Rodolfo Flores, Rogelio Caramillo, Rosy, Sergio de la Ciudad de México y Silva de la Ciudad de México. Un cordial saludo. Tenemos a Sergio, un anticipo de clientes debe emitir CFDI. Sí, Sergio, si realmente vamos de un anticipo donde ya conocemos el precio y ya conocemos la cosa, ahí ya estamos ante la presencia de una enajenación. Sí debe de existir para que tengamos en todo caso el traslado y el acreditamiento, dependiendo de la postura en donde nos encontramos. ¿Sí? Aldo, no, a las órdenes, Aldo, Cristela, igual estamos para servirles con lo poquito que sabemos. Y si hay algún colega de Ciudad del Carmen, Campeche, este viernes estaremos por ahí impartiendo cursos de nuevos esquemas de comprobación fiscal y su tendencia para 2007, este 28 de octubre. 4 de noviembre estaremos en Córdoba, Veracruz, platicando acerca